Carlos Pimentel es el director ejecutivo de Participación Ciudadana, esa entidad tan importante y tan respetada en la sociedad dominicana que por más de 20 años ha trabajado como veedora de los diversos procesos de la democracia, de la institucionalidad y sobre todo yo digo que es una especie de sello que pone de garantía y de aval cuando se trata de procesos electorales. En este caso, el más reciente, un proceso novedoso, primarias de 2 partidos, los más grandes, administradas y dirigidas por la Junta Central Electoral. Tú decías que de la legislación electoral hay 2 reglamentos que no se han hecho y que son importantes. ¿Cuáles son esos 2? La ley electoral pues manda 4 reglamentos. Está el reglamento de las primarias, está el reglamento de control y fiscalización. Eso están hechos, están aprobados. El de control y fiscalización, obviamente ahora hay que implementarlo, hacerlo cumplir. Y los otros 2 reglamentos que están ausentes, está el reglamento de registro de contribuyentes. Eso es fundamental, que pueda ser transparente todo aquel que dona en la actividad política. La ley establece topes de donación. Registro de contribuyentes, ¿y hay uno más? Sí, el otro reglamento es el de control, bueno, el reglamento de publicidad y propaganda. Bien. Para establecer control en la publicidad y la propaganda. Vamos entonces con lo del asunto de los contribuyentes primero. Ese reglamento busca que sea de público conocimiento, establecer una reglamentación de todo aquel que aporta a la actividad política, y la ley establece topes de donación para los candidatos. ¿Un ciudadano hasta cuánto puede aportar como persona? 5 millones de pesos para la precandidatura presidencial. Presidencial. Sí. Y cuando ya es candidato. Un poquito más, puede llegar a unos 7 millones de pesos, porque sí, el cálculo es 1% del tope del gasto. Y como sabemos, el tope del gasto para un precandidato era alrededor de 500 millones, y ahora para los candidatos aumenta un poquito más. Bien. El tope del gasto. Entonces, si yo, por ejemplo, digo tal candidato, yo creo que tiene una propuesta importante, quiero apoyarlo y yo dono X cantidad, yo debo estar en un registro. En un registro. Pero el registro que sea de acceso público. Debe ser de acceso público. O sea, en una página web que todo el mundo puede entrar. Página web del partido, del candidato, tiene que poner ahí. Y es muy interesante y está sencillo, es como una contabilidad básica. Entonces, así una lista, ingreso. Entonces, cada uno de los ingresos tiene que tener un nombre. Todo se va tabulando un nombre ahí, automáticamente. Y después gasto. Entonces ahí vamos teniendo los resultados. Entonces vamos viendo cómo también se va gastando el dinero de los candidatos. ¿Cualquier persona puede donar? Bueno, ahí la ley tiene excepciones. Las empresas extranjeras no pueden donar. No, pero estamos hablando de personas, no de empresas todavía. Ah, bueno, sí, puede donar cualquier persona. En principio. Si su donación es lícita, por eso, de fuente lícita. ¿Qué requisitos establece la Junta? Porque puede ir fulano de tal con una bolsa de cuarto. Por eso que es importante que se pongan los nombres de quién es que dona. ¿Y quién depura? La Junta debe tener una unidad que se llama la unidad de control y fiscalización. ¿Qué debe depurar? Esa unidad tiene que revisar todo su informe. Porque que aparezca un individuo de pronto con $1 millón. La Junta tiene que fiscalizar todo eso. ¿De dónde te sacó ese dinero? Sin preguntar, no, y además, hay alerta, pero esta persona... En efectivo. En efectivo. No tiene cuenta de banco. Tiene que estar muy atento, esa unidad de control y fiscalización. Nosotros entendemos que hay ausencia, nosotros hemos señalado que los partidos deben ser sujetos obligados de la ley de lavado, precisamente para evitar que se conviertan en una fuente, como establece el Grupo de Acción Financiera. Bueno, pero si todo eso es por obligación, tiene que pasar por el sistema financiero, ya ahí aplica la ley de lavado. No, porque además, los bancos son celosos cuando tú vas a llevar. Además hay algo muy interesante que tiene la ley y que tenemos que insistir. De hecho, a la Junta le preguntamos sobre ese mecanismo y tuvo una respuesta que no satisface mucho, y es que los partidos tienen que tener una cuenta única, que no es como antes, que los partidos tenían un montón de cuentas. Bueno, como dijo una vez Víctor Díaz Rúa, que dijo, no, pero que esa cuenta no es mía, esa cuenta es del partido. Y el mismo Temístocles le dijo que le dieran dinero, pero que no era para él, que era para el partido. Hay como que no está bien definida la cosa. Entonces la ley dice, no, mira, eso no puede ser así. Tú vas a tener una sola cuenta. Y todos tus ingresos entran a esa cuenta. Y esa es la cuenta que va a ser objeto de fiscalización. Se supone que ya no será tan fácil como antes, que personas con dinero que usan el aporte a partidos y candidatos como una especie de inversión.
con buen retorno, por cierto, invitan Carlos Pimentel, candidato, y se ve que tiene posibilidad. Entonces, por eso te es invitan a una casa, te hacen una cena, y cuando te vas, te entregan o la bolsa, o el maletín, o un cheque. Sí, por eso dicen que en política no hay donaciones, que hay inversiones. Sí. Entonces tenemos que saber quiénes están invirtiendo Ese en es la el actividad rentismo. política. Ese es el rentismo de la política, rentismo. que es la otra moneda de ese vicio llamado el otro que patrimonialismo. sí, es de abajo, que Sí. es. Sí. Entonces, no hay duda que la ley y este reglamento establece mecanismos de control. Ahora hace falta activarlo y tenemos que estar muy atentos porque esa es la fuente de corrupción, el tema del financiamiento de la actividad política. Y además para poner control a la equidad de la participación. Y por eso el otro reglamento. Clientelismo era que quería decir. Clientelismo. Este es el anverso del clientelismo. Totalmente. Y de ahí la importancia también de poner el otro reglamento, el de control de la propaganda y la publicidad. Tiene que haber un control, tiene que haber unos límites. Bueno, ahora con las denuncias que se hicieron desde diversos sectores, por ejemplo, este grupo llamado Bien Común, hizo denuncias puntuales responsablemente, y en un momento la Junta reaccionó, quizá en algunos casos de manera tardía. Sí, reaccionó tarde, pero vamos a decir, bueno, reaccionó, y ojalá que ahora esté más advertida la Junta y que pueda enviar un mensaje muy claro de su autoridad, pero le hace falta ese reglamento. En esta parte, Carlos. Porque ese reglamento es fundamental, porque eso es lo que puede hacer más equidad en la participación, en el acceso. En esta parte, que siempre se ha hablado que nosotros estamos atrás, tenemos años de atraso, en relación con otros países que dicen, por ejemplo, medios del Estado y medios privados. Cada candidato tiene derecho a X tiempo diario en televisión, por ejemplo, radio, sin detrimento uno del otro. No porque tenga más dinero se va a comprar más espacio. Incluso en la televisora estatal. En algún momento lo que se ha hecho aquí desde la televisora estatal es que le dan un día, un espacio para que cada uno diga un discurso o presente cosas, sea opositor o no. Pero el Estado tiene la regulación del espectro público. Entonces debe haber mayores niveles de control. ¿Pero qué dice la ley? ¿No se estableció aquí ese límite en esta ocasión? No, No es que cuando hay temas con niveles de sensibilidad se lo dejamos a los reglamentos. Y la Junta, por suerte, tiene la facultad constitucional reglamentaria. Y hay que decir que en el proceso anterior se hizo un esfuerzo importante de un reglamento bastante ponderado para tratar de poner algún nivel de controles en la propaganda y la publicidad, pero que no logró prosperar ese reglamento. Se hizo, se discutió, pero no logró aprobarse ese reglamento. Entonces la Junta debe redactar el borrador de reglamento, llamar a consulta a los partidos y aprobarlo. Sí, la Junta debe aprobar ese reglamento. Sí, pero se supone que él va a escuchar lo que los partidos tienen que decir. Y probablemente la asociación de medios y ese tipo de cosas, ¿no? Está muy bien, pero tenemos que tener límites. Por ejemplo, eso de las cadenas que abruman a la ciudadanía 24 horas antes. No, y además ver ahí cómo podemos 48 horas antes de la algunos elección. Controles también a las redes sociales y a estos espacios. Ahí es más complicado. Eso es imposible, Carlos. Pero hay que empezar a poner. Porque incluso se le fue la mano en la legislación y por suerte se derogó esa parte de la ley porque conllevaba casi un régimen de censura previa y eso no puede ser. Sí, yo pienso que debe haber... Además, castigos penales para un asunto de ley de presión y difusión. Bueno, ahí estoy con el mensaje negativo. Ese punto específico. Que se presta muchas cosas. Ahí no, ahí eso, por suerte que ese aspecto se derogó. Muy aclarado por el Tribunal Constitucional, que estableció claramente una garantía. Con un recurso que sometieron Nanfí Rodríguez y Héctor Herrera Cabral y que de acogieron hecho, esa. El Tribunal Constitucional ha corregido varios entuertos de la ley. No, yo digo que casi la ha desbaratado. Sí, la ha ido construyendo y le quedan 7 todavía. Como estas casas que comienzan a hacer y le van añadiendo. ¿verdad? Le quedan 7 recursos todavía. Todavía. Sí, que ojalá que lo pueda evacuar lo antes posible para ver si ayudamos ahí con una... Carlos, pasado este proceso, y quiero decir las elecciones que vienen del próximo año y todo eso, ¿tú no piensas que la ley de partidos, por ejemplo, debe ser sometida a un análisis riguroso, sereno y ver cómo se renueva, pero ya haciendo una mejor ley? Totalmente. De hecho, Participación Ciudadana lo ha planteado. Después de este proceso,
el país hay que abocarlo a un periodo profundo de reformas y transformaciones de todo tipo. Y la ley de partido y la ley de régimen electoral son parte de eso. No hay duda que son dos normativas que están cargadas de contradicciones, de insuficiencias, de interpretaciones erradas. Y fíjate cómo esta ley, cada situación que nos vamos encontrando mientras avanza el proceso electoral, pues se permite generar todas las interpretaciones posibles. Entonces no hay duda que esa ley debe ser revisada. No fue la mejor ley, ni fue la ley que la sociedad dominicana demandó durante 20 años. Tuvimos un proyecto de ley muy bueno, pero cuando entró ese Congreso ahí se le empezó a, en esas comisiones, se distorsionó mucho la ley de partido y muchos de los elementos esenciales y fundamentales que debió regular, pues no lo pudo regular. Uno de ellos es el tope del gasto. Ahora mismo un candidato que gastó 300 millones no llegó al tope del gasto, o sea, no violó la ley. Y casi se le pide con respeto a la cifra, porque 300 millones de pesos es mucho dinero. Pero demasiado, demasiado. Entonces, muchos de los aspectos en los cuales la ley tenía que tener mayor nivel de rigor, pues quedaron de lado. Igual también hay que decir, tenemos una ley que no tiene dientes, una ley que las sanciones son... Esa es la de partidos. La ley de partido, tenemos las sanciones, multas, qué sé yo, cuántos salarios mínimos. Entonces hay violaciones, crímenes y delitos electorales que en este país hay que poner un poquito más de rigor, que la sanción tiene que mayor ser dureza, más drástica, ciertamente. ¿Y la electoral? ¿Cuáles aspectos ustedes le señalan que deben revisarse? Mira, la ley electoral igual, algunos expertos entienden que tiene peores condiciones en su redacción y que va a crear mayores niveles de dificultad en sus interpretaciones que la propia ley de partido. Y esto es sumado, que es lo más grave, dos normativas no buenas a la interpretación que se ha hecho con relación a los órganos jurisdiccionales competentes para conocer los conflictos. Y ya vemos como el órgano normal debe ser el Tribunal Superior Electoral, pero ya vemos el Tribunal Constitucional con algunos fallos, algunos le llaman unos choques de trenes ahí entre el Superior Electoral y el Constitucional, y ya vemos el Tribunal Superior Administrativo también evacuando algunas sentencias que desde mi punto de vista son... Bueno, yo no soy abogado, pero no debería agotarse una especie de ruta lógica en esto. Es decir, si yo entiendo que en un asunto electoral se me ha violentado un derecho, se supone que, pienso yo, sería lo más lógico que yo diga, voy al Tribunal Superior Electoral, me voy por ahí. O si existiera el fiscal, fuera por el fiscal primero. Pero bueno, vamos a poner un ejemplo de una discusión que está ahora mismo en la palestra, es si el expresidente Leonel Fernández puede o no ser candidato. Entonces lo primero que va a pasar es que él va a someter su candidatura por el partido que sea y la Junta va a decidir si la acepta o no. Si la objeta, él se va a tribunal. Si la objeta, él se puede ir al Tribunal Superior Electoral haciendo la interpretación que él entienda del artículo 49.4 de la ley de partido, o se puede ir al Tribunal Constitucional alegando una violación de derecho a ser elegido. Lo que he escuchado de gentes de él que dicen, bueno, es que él no fue candidato, él fue precandidato. Pero eso, al final, ese futuro de él está en manos del Tribunal Superior Electoral. Exactamente. O sea, yo dije, bueno, de esa discusión yo me salgo, porque al final la ley te permite hacer una interpretación que va en una dirección u otra, y además lo que está en juego no es un tema jurídico, es un tema político. Entonces al final el Tribunal Superior Electoral es que va a tener en su mano esa decisión. La vía del Tribunal Constitucional, alegando la violación de un derecho a elegir, a ser elegido, esa vía seguramente la van a considerar porque esa vía puede ser un poquito más larga, y el que quiere ser candidato necesita una decisión rápida para empeñarse en su campaña. Rápida. No, y además por los plazos, que los plazos son muy ajustados del proceso electoral. Todo esto era porque se quería, cuando se legisló sobre esa materia, era de que muchas gracias por continuar con A Partir de Ahora. Estamos conversando con el director ejecutivo de Participación Ciudadana, Carlos Pimentel, acerca de lo que nos ha dejado este proceso de primaria, lo que nos viene ahora con
las próximas elecciones, las municipales que serán en febrero y las congresuales y presidenciales a mediados de año, junio, ¿verdad? Junio. Bueno, si tuviéramos que hacer un balance de las cosas que debíamos corregir o que de las cosas que debemos sacarle enseñanza de esto que hemos visto hasta ahora, ¿cuáles serían quizás los aspectos fundamentales, Carlos? Bueno, pienso que los aspectos fundamentales no son distintos a la experiencia internacional y lo que habíamos visto desde el inicio. Lo primero es, que ya lo hemos señalado, la importancia de hacer una auditoría previa que genere la confianza y la credibilidad del uso de los equipos de automatización. Por lo que ustedes saben y su vinculación a otras entidades como ustedes, ¿con qué tiempo de antelación debe hacerse esta auditoría? Eso lo señalamos también con tiempo. Para hacer una auditoría con algunos requerimientos básicos e importantes, se necesita por lo menos 6 meses. 6 meses antes. Para una auditoría forense, y va a depender de la profundidad de lo que se quiera hacer, eso puede estar entre 1 año, 9 meses y nunca menor de 6 meses. O sea que ya estamos un poquito atrasados aquí. Estamos atrasados, esa es la verdad. Y eso nosotros, recuerdo que a principios de octubre nos preguntaron, ¿y la auditoría? Nos dijimos, ya olvídense de eso, que no hay tiempo para la auditoría. Entonces, si pensamos en función de febrero, incluso ahí estaremos atrasados, pero más vale tarde que nunca. Hay que avanzar, hay que agilizar el paso. Hacerla ahora. Hay que agilizar el paso. La que se haga ahora puede servir para febrero. Y delimitar claramente lo que se quiere hacer, que todo el mundo esté de acuerdo, que vamos a hacer esto es lo que, y avanzar en esa dirección. Hay que decir que el tiempo para implementar procesos de automatización es importante. El tiempo. Esto no se puede hacer corriendo, no se puede hacer con la premura. Hay que considerar a veces si valdría la pena implementar al 100%. Y nosotros llegamos en un momento a plantearlo, pero vamos a implementar este voto automatizado en las ciudades donde hay mayor niveles de votantes y en otras pues no lo implementemos, vamos probando. Pero hay que decir también que el voto automatizado con relación a su funcionamiento no hubo mayores problemas. Nosotros registramos que no hubo problemas de energía, de conectividad. Los técnicos estaban ahí, en algunos lugares había de verdad un solo técnico por 4 o 5 mesas, pero se instalaron a tiempo, se votaron en ellos. Donde hay mayores niveles de cuestionamiento está vinculado al tema de la transmisión. Y si se hubiera hecho la auditoría antes, pues se hubiera quedado despejado ese cuestionamiento. Si se hace ahora y se hace bien, es decir, que todo el mundo conteste en que se contrató una entidad respetable, a la vista de todos, con los observadores que se requieran, esa sería válida ya para los 2 procesos que vienen, entonces. Bueno, si tú me dices que son 6 meses antes que se deben hacer. Dicen que para cada proceso se necesita hacer una auditoría. Bueno, el de ahora serviría para lo que se hizo ahora y para febrero. Sí. Entonces, luego que se concluya febrero, hacerla con miras a la congresual y municipal y presidencial. Eso es lo que manda el estándar. Eso es lo que manda. Obviamente hay que decir que el uso de los equipos no está aprobado para febrero. Los partidos que fueron ¿cuáles fueron los partidos que decidieron ir a primaria? El PRM. ¿Y el PLD? No, el PRD, Alianza País y Opción Democrática. Ah, en principio tú dices. Esos fueron los partidos que decidieron ir a primaria. Y esos partidos que decidieron ir a primaria, entonces la Junta le dijo, pero vamos a implementar el voto automatizado. Y esos 5 partidos aprobaron el voto automatizado. Después 3 partidos se retiran de las primarias y se queda el PLD y el PRM. Pero eso no está aprobado para febrero. Ahora, los partidos que van a elecciones en febrero deben decidir. Deben ser consultados. Sí, deben decidir si están de acuerdo con que se haga o no. Y poner todas las condiciones que entiendan, que crean. Y es un tema importante que hay que darle seguimiento porque mientras tanto hay 1.000 millones que se han invertido en los equipos. Faltarían alrededor de 6.000 unidades más de los equipos porque la Junta solamente compró 11.000 kits. Y para poder instalar 17.000 mesas, pues faltan todavía comprar equipos, eso estaría pendiente. Y sobre todo el tema de la confianza alrededor de los equipos. O sea que vienen días importantes de prudencia, de decisión sopesada,
de cómo vamos a abordar este proceso, porque el calendario electoral no se detiene, el calendario electoral continúa su agitado curso hacia febrero y hacia mayo. Bueno, yo creo que si algo uno puede sacar como balance es, yo he reído mucho porque a ustedes, participación, dependiendo de quién esté en el gobierno, se le acepta o se le rechaza. Entonces ustedes han visto cómo cuando se está en la oposición, mucha gente es simpática con ustedes, ¿verdad? Y los elogia. Pero esa misma gente cuando está en el gobierno suele ser ríspida con ustedes y dice que no se deben meter y que ustedes están a favor del otro. De eso, la historia es larga de eso. Sí, yo ya tiene muchos años en los medios viendo estas cosas, no me sorprendo, pero Sí. yo he visto en estos días mucha gente que no quería saber de ustedes, elogiando la labor, Sí. tomándolo de referencia, y digo, caramba, como cambian los tiempos. Mire, nosotros nos sentimos muy bien porque eso indica que la verdad siempre florece. Que ustedes no cambian, son No, los demás. y la verdad siempre va a salir a flote. Yo recuerdo el informe del proceso electoral del 2016, el último, pues obviamente a la Junta Electoral, en ese momento Roberto Rosario, ese informe no gustó porque ese informe indicaba del fracaso de los escáneres, que eso fue verdaderamente algo... No, y se usó una cadena de gente de esas opiniones que están tendenciadas, diciéndole de todo a ustedes. Y después ve esa misma gente andando con esos informes abajo del brazo, citándolo. Poniéndolo de referencia. Te dice, bueno, parece que se dieron cuenta tarde, pero sirvió el informe. 4 años más tarde. Porque lo están utilizando ahora. Y muchas recomendaciones están ahí, otras pendientes, otras que ahora se fortalecen con este proceso, y nuevas modalidades que tenemos que tener en cuenta para los mecanismos de control, porque mira, nosotros vimos una modalidad que no habíamos visto en este proceso. ¿De qué? Unos carteles. ¿Sabes que los carteles tú le pones de la mesa, presidente, vocal, qué sé yo? Vimos uno claramente que le ponen activista. Y yo digo, ¿cuál es? Y en la función de la ley, ¿cuál le da esta función activista? ¿Y podían penetrar a los colegios? Pues, bueno, nosotros lo vimos en los recintos. Porque otra cosa es que yo recuerdo que ustedes señalaron, y la propia Junta en elecciones pasadas, ya hace muchos años, era que algunos, además de la identificación común y corriente, usaban casi un babero grandísimo. No, valla humana. Sí, el vallas. famoso hombre emparedado que hacía publicidad en el pasado con 2 carteles de lado y lado. Así mismo, eso vimos mucho ahora. Que es como para ni siquiera disimular. Parece que alrededor de lo que pasa en los recintos, la Junta tiene que tener más control, porque nosotros registramos violaciones a la ley por un montón. Pero me parece que quizá hay una parte a afinar, Carlos, que es la de, bien, se le entrega a la Junta la autoridad de la Policía Electoral y Militar. Pero en estos días conversaba con un amigo que es oficial de uno de las ramas del Ministerio de Defensa, que sus funciones rara vez tiene que salir a la calle, porque es un profesional que hace otras cosas, pero en esos momentos a todo el mundo lo envían. No, imagínate que son... Lo ponen al mando de varios policías y militares, y entonces se toparon con una situación. Eso hace un proceso de electoral hace varios años, me estaba contando. Y cuando él quiso proceder, un tipo de que estaba haciendo un negocio muchísima diablura, vendiendo alcohol, llamó a un general. Claro. Entonces a quien le vino el reproche fue a él. Entonces, sí, no, yo me imagino toda la historia de ese tipo, y además tiene que ser... Entonces muchos quizá, o agentes, sobre todo los militares, que no son usados para estas cosas. No, y el tema de la formación. Muchas veces dicen, pero es que si yo hago lo que debo hacer, lo que me voy a meter es en un problema. No, y a veces no saben lo que tienen que hacer, porque hay muchos delitos electorales que son vistos aquí normal, como que es parte del carnaval electoral. Y probablemente para muchos miembros de la policía electoral, pues también lo ven y le puede pasar en sus narices y no le preocupa que eso sea un crimen, un delito. Entonces tiene que haber un proceso también de formación, de capacitación y además la disposición de implementar la ley. Porque, mira, para nosotros no es posible que el proceso de febrero tenga las características del mercado persa del domingo 6. O sea, eso no es posible. Y ahí hay que tener pues un nivel de interés de hacer cumplir la ley de la Junta Central Electoral. Ojalá que para ese día podamos tener cientos de fiscales en la calle, no cientos de fiscales disponibles, no, en la calle, porque es que estamos hablando
que hay denuncia de fragante delito. Que debe ahí mismo levantar el acta. Se supone un acta Ahí mismo, proceder ahí mismo. Y a veces pueden pasar cosas mayores. Nosotros recibimos información en este proceso de 3 atracos. Y cuando nos llegaba la información, atraco, y nosotros dijimos, oye, pero espérate, porque esto no tiene que ver con observación electoral. Pero los observadores seguían trayendo la información de los atracos. Entonces, cuando empezamos a confirmar con cada uno de los observadores por qué llegaba esa información, era que habían atracado a compradores de votos. Ah, bueno, el O sea, delincuente tiene olfato, dice, este anda con la paca. Hay un tipo en un carro con una funda, a uno le quitaron 100,000 pesos. Está en un carro encerrado con una funda, 100,000, la gente yendo ahí a ese carro, lo atracaron. No, A otro 30,000. ese atracador es una especie de vengador social. Sí, porque... Entonces, es una cosa que tú dices, wow, pero mira a lo que puede generarse en un proceso electoral, todo eso. O sea, es bien. Una pregunta curiosa. ¿Y ese afectado por el atraco puso la querella? Mira, no tenemos información, pero difícilmente. Porque Difícilmente. Ese es el que le tiene que dar cuenta. iba a tener que explicar por qué Explicarle al que estaba le dio eso. con ese dinero en las manos. Imagínate qué lío. A lo mejor se evitó comprar unos cuantos votos. Pero te digo que ese atracador es un vengador social en este caso. Pero es verdaderamente algo que lo debemos rechazar enérgicamente. Pero, es el acto más cruel de la delincuencia pero habría que y de la trabajar, corrupción política. pienso yo, una parte que ya correspondería eso a los propios partidos, si tienen la disposición. La ley los obliga a que ellos eduquen también. Y la Junta ser más severa en algo. Eso que yo te decía, la justificación de alguien que dice, bueno, es que mis votantes no están aquí. Provincias como Neiva, la parte de Neiva, que es en Independencia, ¿verdad? Ajá. O Bauruco en Neiva. Bauruco, sí. Está Elías Piña y está Pedernales, que por una situación socioeconómica que ya lleva unos años, se han despoblado. Esa gente vive o aquí o vive en otra provincia del sur o se van al este, a los sitios turísticos a trabajar. Quizá debe obligarse a quien migra a que fije su cédula en su lugar de residencia donde esté, para no dar esa justificación de que deba llevarse a esa gente en guagua, a buscarle dinero, porque que ahí se presta muchas cosas. Eso. Sí, no hay una gente que tenga Higüey que lo lleven para allá, para Jimaní, imagínate tú. Lo primero que es un dinerito el pasaje, para una persona que es un simple obrero no es tan fácil. Sí. Bueno, esos son de los entuertos que nosotros tenemos que corregir y evitar ese traslado. En algunos casos se conoce como transhumancia, de mover personas de un lugar a otro. Pero si es voluntariamente la persona que va y corresponde su cédula ahí, no hay problema. Ahora el problema es que en esa logística, entre comillas, se mezcla otra cosa. Hay que ver, la Junta debe dar explicación a una denuncia que hace el expresidente Fernández de que el promedio de votación fue 30% en la primaria, entre un 25 y un 30%, y que en alguna provincia del sur se votó 70%. Eso hay que explicarlo, hay que ver, hay que buscar, porque hay que ver si se hizo un esfuerzo especial. si la logística fue especial. Sí, hay que ver qué ocurrió ahí. Eso. Bueno, muchas gracias, Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana, por echarnos luz sobre este proceso que aún no concluye del todo en lo formal y del cual se pueden sacar experiencia para las próximas elecciones de febrero y las de mediados del año entrante. Muchas gracias. Y a ustedes también, amigas y amigos. Y no se vayan, que siempre hay más en Acento TV.